en paso firme. Como cada martes, estimado auditorio, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Ángel Valderas Puga. Usted ya lo conoce, Dato Mata Relato. Viene con su colaboración semanal y en esta ocasión va a analizar el comportamiento de los precios de los petrolíferos, las variaciones registradas en los combustibles y el impacto que estos cambios tienen en la economía. Como siempre, le damos la bienvenida al doctor Ángel Valderas Puga al estudio de Factos MX. Bienvenido, maestro, aquí a Factos. Nando, pues muy buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente contigo, analizando un tema que es de vital importancia y que muestra un contraste claro entre la política neoliberal del PRI en términos energéticos y la política de la 4T. ¿De qué estamos hablando? De la guerra de agresión de Israel y Estados Unidos a Irán a finales de febrero. Esto ha causado una convulsión, no sé si usted, el público, se acordará. Donald Trump primero había dicho que era un weekend. Un weekend son 2 días. Fin de semana. Fin de semana. Después dijo que 2 semanas. Luego lo alargó a 4 semanas. Tenemos todo marzo, abril, mayo, junio y lo que va de julio, que ya es la mitad de julio. Tenemos 4 meses y medio en el que los petróleos de referencia, el West Texas Intermediate, que fundamentalmente es para América, Estados Unidos, West Texas, y el Brent. Bueno, pues hasta antes de la guerra, ambos petróleos estaban alrededor de los $65, $70 el barril. Bueno, pues ya vamos a 4 meses y medio, regreso, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses y medio, en donde no ha bajado poco, hay fluctuaciones. Hoy, ahorita, 14 de julio, el West Texas está en $80. Okay. Porque se reanudaron parcialmente hostilidades entre Estados Unidos e Irak. Y el Brent alcanzó ya hoy los $85. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Si el Brent estaba en $65 y hoy te cuesta 85, quiere decir que está costando $20 más. Pero ambos petróleos han superado los $100 e incluso los $110. Entonces estamos hablando de un costo del barril de petróleo $30 más caro, $35 más caro. Bueno, hay que pensar que las economías, dependiendo de tu potencial industrial, pues las economías pueden consumir 1 millón, 3 millones, 5 millones de barriles al día. Vámonos bajito para un país intermedio, más chico que México. Necesitas adquirir 1 millón de barriles diarios. Y cada barril te cuesta $30 más caro. 1 millón por 30 quiere decir que estás pagando un sobreprecio de $30 millones, un sobreprecio de 600 millones de pesos durante 4 meses y medio. Imagínate el golpazo para economías que tienen fuerte relación con México, pero que no tienen hidrocarburos. Estoy pensando en Japón y en Corea del Sur. Estoy pensando en países europeos, Alemania, Francia, Italia, España. Son países que no son petroleros. En Europa, los únicos 2 países petroleros son el Reino Unido y Noruega, que comparten petróleo del Mar del Norte. Ahora, ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué hoy, 14 de julio, decidí tocar este tema? Pues porque el petróleo es la materia prima de una enorme cantidad de productos. Pero, maestro Ángel, Ricardo Anaya decía que el petróleo era cosa del pasado. Ricardo Anaya es abogado de la Universidad Autónoma de Querétaro, no sabe absolutamente nada de energía, es un charlatán
que en la campaña presidencial de 2018 parecía un vendedor de autos eléctricos. Hay una serie de memes, incluso donde se ve a Ricardo Anaya con Donald Trump diciéndole que el petróleo va a desaparecer. Es la ignorancia de alguien que además coordina la fracción del PAN en el Senado de la República y que te da el nivel de ignorancia de esta clase política panista. Y es de los mejores perfiles, los blanquiazules, imagínate. No sé cómo serán los peores, pero además es un señor que alegremente firmó la reforma energética de 2013 de Enrique Peña Nieto. Se dice que fue uno de los que recibió sobornos, como tantos otros senadores y diputados federales panistas, para aprobar esto. Entonces, a ver, Ricardo Anaya tiene la mínima idea. Me gustaría saber si Ricardo Anaya usa un automóvil eléctrico y de qué marca es. Si es un Tesla, si es un chino BYD, si se mueve en bicicleta, si en su casa tiene aerogeneradores, paneles fotovoltaicos. Sería interesante que Ricardo Anaya nos dijera, él ya no usa petróleo, ¿no? Se viene en cascada, ¿por qué? Porque cuando te aumenta la materia prima, te aumentan todos los derivados. Entonces, así vemos, por ejemplo, el diésel, que es el principal combustible para el transporte marítimo, que son grandes volúmenes, para transporte, una gran parte del transporte ferroviario. Los tractores en la agricultura utilizan diésel, las lanchas y los pequeños barcos que salen a pescar, guachinango, camarones, usan diésel. Bueno, pues el diésel pasó de costar unos $700, siempre en promedio, a más de $1,400 en marzo. Y hoy, 14 de julio, está a $1,170 la tonelada. Es decir, $400 más caro. Lógicamente, se encarece la producción de alimentos y el transporte de mercancías a nivel global. Otro de los derivados del petróleo, la turbocina, el queroseno, el combustible que utilizan aviones, helicópteros, etc. Estaba en menos de $100 antes de la guerra. Hoy está en $127, pero alcanzó puntas en marzo, abril, de $200, el doble. Es natural que todo el comercio en línea, el transporte de personas y mercancías, se ha encarecido. Hay líneas aéreas en Estados Unidos que han quebrado porque no pueden asumir los costos derivados del principal insumo. En las líneas aéreas, el principal costo es el combustible. Ahora, vámonos a las gasolinas. Mira, aquí tengo los datos de Trading Economics, para tomar la misma fuente, que analiza país por país. Estados Unidos, febrero, antes de la agresión norteamericana. El precio del litro por dólar andaba en unos 70 centavos. En mayo llegó a costar 1.20, es decir, 50 centavos de dólar más. Eso quiere decir 10 pesos. Imagínate aquí en México, en Querétaro, que el precio de la gasolina magna se disparara de 24 a 34 pesos. O que el diésel, que ahorita anda alrededor de 27, se disparara a 37. Eso tiene un efecto inflacionario tremendo. Alemania, antes de la agresión, el precio por litro costaba $2.20. En abril llegó a costar $2.50. Estamos hablando de 30 centavos de dólar, 6 pesos más caro. En Italia, febrero estaba en 2.10, para mayo ya había subido a 2.35. Si te fijas, estos datos contrastan, misma fuente, Trading Economics, una fuente internacional, con los datos de México, que en el mundo causan sorpresa. Porque en febrero la gasolina mexicana costaba $1.35. En marzo, todo marzo, ya después de que se detona esta convulsión, seguía costando 1.35,
subió a puntas en abril y mayo de 1.36 para volver a caer en junio en 1.35. Es decir, si comparamos que en México subió un centavo de dólar, lo que quiere decir aproximadamente 20 centavos el litro, mientras que en otros países 6, en Estados Unidos 10 pesos más caro el litro. Ahí se nota claramente la política energética de la 4T. Por un lado, en el sexenio pasado, la adquisición de Deer Park, la construcción de Dos Bocas, redujo con mucho la importación de gasolinas y de diésel. Estábamos importando, hasta antes de la 4T, 600,000 barriles diarios de gasolina y 240,000 barriles diarios de diésel. Con los precios que te estoy dando, si los vamos a importar, eso nos lo venden a precios internacionales, ¿eh? Eso no nos iban a hacer descuento. El daño a la economía mexicana sería brutal. Pero además se viene en cascada, Nando, público de factos, todos los productos de la petroquímica, porque la materia prima es el petróleo. Por eso es tan relevante que hablemos de esto. Solo te doy 8 grandes sectores de la petroquímica que se ven impactados por estos precios, para que la gente entienda. Puede ser desde una cubeta o una palangana en el mercado Escobedo o en el mercado de la Cruz o del Tempetate. ¿Por qué? Pues porque plásticos y polímeros vienen del petróleo. Puede ser una playera, playeras, una tapicería con fibras sintéticas. Los alimentos, los fertilizantes, los pesticidas, los herbicidas, que forman la parte de los agroquímicos. Caras para la noche, cremas, etcétera, jabones, porque detergentes y cosméticos. Fármacos. Hay medicinas como el ácido acetil salicílico o la aspirina, envases médicos, jeringas, vienen del petróleo. Cauchos y yules sintéticos, van desde bandas de rodadura para la industria automotriz hasta llantas de bicicletas, de motocicletas, de automóviles, de camiones. Asfalto para carreteras. Ahorita que venía para acá, estaban ahí poniendo asfalto para tapar unos baches. Los impermeabilizantes, ahorita que es tiempo de lluvia, solventes, resinas epóxicas y finalmente lubricantes y combustibles, aceites de motor, aditivos especializados. Fíjate nada más la cascada gravísima del aumento de precios que está pagando aquella Asia que no tiene recursos hidrocarburos suficientes, te incluyo India y Europa, excluida Noruega, porque incluso el Reino Unido, a pesar de que es un país petrolero, no produce lo suficiente. El Reino Unido no es autosuficiente. Y esto tiene que ver también, porque ahorita que mencionaste a Ricardo Anaya y los panistas que gobernaron el país 2 sexenios durante 12 años, bueno, pues yo creo que no sienten el temor al ridículo cuando salen a hablar de los precios de la gasolina. Tenemos aquí al señor Vandalito Moreno, líder nacional del PRI, diciendo que propone que se quite el IEPS cuando ellos pusieron el IEPS. Ellos lo pusieron. Y habría que ver, mira, aumentos que no se nos deben de olvidar. Los aumentos en los precios de la gasolina con Vicente Fox aumentó un 28% en todo el sexenio. Con Felipe Calderón, el espurio, que hablabas antes de que yo entrara, aumentó el 60%. Con Enrique Peña Nieto y su desastrosa reforma energética del PRIAN, porque esa la apoyó también el PAN, entre ellos el queretano Ricardo Anaya y Francisco Domínguez Servién, exgobernador del PAN cuando era senador, aumentó un 85%. En el sexenio de Andrés Manuel, la gasolina magna solo aumentó un 17%, y con la doctora Claudia Sheinbaum, en lo que va desde que tomó posesión el 1 de octubre, la gasolina magna nominalmente no ha aumentado, ha disminuido un 1%. Si lo comparamos con la inflación, la disminución ha sido mayor. Ahora, el diésel, Vicente Fox aumenta el diésel un 28%.
Felipe Calderón, sorpréndete, un 95%. Casi el doble. Casi el doble. Con Enrique Peña Nieto, otro 90%. Esos dos sexenios fueron brutales para el campo mexicano y para el transporte público, porque prácticamente Felipe Calderón duplica el precio y Enrique Peña Nieto lo vuelve a duplicar. Con Andrés Manuel el aumento fue del 21% y en lo que va del sexenio con la doctora Claudia Sheinbaum un 7%. Para los más jóvenes, porque aquí estamos hablando de Vicente Fox en el año 2000, hace ya 26 años. Pero si queremos recordarle al PRI aumentos fuertes en los precios de los combustibles, nos tendríamos que ir a Carlos Salinas de Gortari, donde en su sexenio la gasolina magna aumentó un 170%, casi el triple. Y con Ernesto Zedillo la gasolina aumentó un 290%. Increíble. Que quiere decir que eso fue casi 4 veces más. Lógicamente todos estos aumentos son acumulados. De hecho, aquí tengo una gráfica que yo hice en Excel. Cuando tomas nada más a Fox, a Calderón, a Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, las gráficas se ven así. Pero cuando metes estos datos, todas las gráficas se apachurran. ¿Por qué? Porque son números muy altos. Oye, Ángel, ¿qué hubiera sido de nosotros si la reforma energética impulsada por el PRI y el PAN estuviera presente hoy en día? Mira, si en 2018 no hubiera habido la insurgencia electoral en México, por eso son muy importantes los datos, la tendencia era que cada sexenio estaba aumentando el doble. Cuando se va Enrique Peña Nieto, la gasolina magna costaba 20.50. ¿Eso qué significa? Que si hubieras gobernado el PRIAN, la gasolina magna estaría costando 41 pesos en un sexenio, entre 2018 y 2024. Y lógicamente en otro sexenio más. ¿Por qué? Porque a diferencia de Estados Unidos, donde el precio de los combustibles está liberalizado, ¿qué significa? Si aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio de la gasolina. Si disminuye el precio del petróleo, disminuye el precio de la gasolina. Eso funciona en países como Estados Unidos con precio de la gasolina liberalizado. Pero ¿qué pasaba con el PRIAN? Y aquí tengo el histórico desde 1990, desde Salinas para acá. Aquí en México, y hay que recordarle a mexicanas y mexicanos, subía el precio del petróleo, por ejemplo, todo el periodo 1990, 2010, 2011, subió el precio del petróleo. México no importaba petróleo, no nos afectaba que aumentara el precio del petróleo. ¿Qué hacía el PRIAN? Porque fue Zedillo, Fox y Calderón. Nos aumentaban la gasolina y nos decían, mexicanas y mexicanos, les estamos aumentando el precio de la gasolina porque aumentó el precio internacional del petróleo. Pero luego resulta que entre 2011 y 2015, y hasta 2016, baja el precio internacional del petróleo. Tú te esperarías que bajara el precio de la gasolina. ¿Bajó? No bajó. En este periodo en el que baja el precio del petróleo, la gasolina pasó de 8 a casi 14 pesos. ¿Qué hacía el PRIAN? Subía el precio del petróleo, subían la gasolina con ese pretexto. Bajaba el precio del petróleo, subían la gasolina. Se mantenía estable el precio del petróleo, subían la gasolina. Mira, fue un engaño toda la narrativa neoliberal. Yo un ejemplo que les presentaba a mis estudiantes de ingeniería era el Brexit. Cuando en 2016 el Reino Unido se sale por un referéndum de la Unión Europea, el gobierno de México, Videgaray y Peña Nieto, le quitan a educación pública 6.500 millones de pesos
y le quitan a salud pública otros 6,500 millones de pesos, le quitan a agricultura, ganadería, pesca 4,000 millones, a comunicaciones y transportes 2,000 millones. Total, hicieron un recorte de 32,000 millones de pesos de gasto público ya programado y usaron como pretexto el Brexit, cuando México pues no tiene relaciones sustanciales, comerciales con el Reino Unido. Claro. Esa era la economía en los gobiernos del PRI y del PAN. Usaban cualquier pretexto. Llovía, aumentaban los precios. No llovía, aumentaban los precios. El viento soplaba de norte a sur, aumentaban los precios. Soplaba de este a oeste, aumentaban los precios. Hacía calor, aumentaban los precios. Hacía frío, aumentaban los precios. Era martes, aumentaban los precios. Cambiamos a domingo, aumentaban los precios. Era indiscriminado el aumento en el combustible, Ángel. ¿Cómo le responderíamos ahorita, por ejemplo, a los priistas y a los panistas que exigen que se baje el costo de la gasolina? Vemos que es parte de su narrativa constante. ¿Qué le responderías a Vandalito Moreno, a Guadalupe Murguía, a Agustín Dorantes? Mira, a grandes rasgos el Ministerio de Economía de Alemania durante mucho tiempo patrocinó un estudio internacional de la corporación GTZ, un contrato con el Ministerio alemán, revisando los precios de las gasolinas en 177 países y dividiéndolos en 4 grandes categorías. Categoría 1, precios de los combustibles altamente subsidiados. Caso Venezuela, donde hoy en día un litro de gasolina te cuesta 50 centavos de peso. Número 2, subsidio, que tiene que ver con el costo. Cuando a ti te venden la gasolina al costo, ni te están subsidiando ni te están cobrando impuestos. Bueno, categoría 3, donde siempre ha estado México con el PAN, con el PRI y con Morena. Usas la gasolina para recabar impuestos, para financiar la educación pública, la agricultura, la infraestructura, salud, etcétera, ¿no? Becas. Y luego viene la 4ª categoría donde nunca ha estado México, que es una fuerte cantidad de impuestos. Ahora, ¿esto depende de que tengas petróleo? ¿Sí o no? No. Por ejemplo, de los países donde es más cara la gasolina y donde la mayor parte es impuesto, es Noruega. ¿Y por qué Noruega tiene la gasolina tan cara si es un país neto exportador de gasolina y gas? Porque Noruega tiene educación gratuita desde preescolar hasta postdoctorado. Okay. Toda tu vida académica es gratuita en Noruega. Es gratuita. Tú puedes hacer un doctorado, postdoctorado. Ahí nada más, ahí no estudia el que no quiere. Pero también tienen un sistema de salud pública, universal y gratuito. Infraestructura, las autopistas no te cobran, como en México. Y último, tienen el mejor sistema de pensiones del mundo, alimentado por las ganancias del petróleo. ¿La gente noruega se queja de pagar incluso un 60% de impuestos? No. ¿Qué es lo que sucede con los gobiernos del PRIAN? El problema no es el IEPS, el problema es ¿qué haces con el IEPS? Fíjate, aquí tengo el histórico entre 2000 y 2024 de los ingresos petroleros. Fox, Calderón, Peña Nieto y la 4T. Bueno, los ingresos petroleros en los sexenios hasta 2013 andaban del orden de los 80,000 millones de dólares. Llegaron incluso en 2008, con Felipe Calderón, a 100,000 millones. Y luego ya disminuyeron, han venido disminuyendo desde 2013, volvieron a aumentar con Andrés Manuel López Obrador en 2021-2022. Bueno, entonces los ingresos petroleros son variables, pero a los 2 sexenios panistas y aparte la primera parte del sexenio de Peña Nieto les tocó tierra de jauja, bonanza. El problema, Nando, es que endeudaron a Pemex
el endeudamiento de Pemex como porcentaje del PIB con los 3 sexenios, 2 del PAN y de Peña Nieto, pasó del 3 a más del 10%. Es decir, un 3%. Apenas ahora, el año pasado, ya la deuda de Pemex disminuyó abajo de los 100,000 millones de dólares. Entonces, con respecto a tu pregunta, ¿tuvieron los mejores ingresos? El gran problema que todavía panistas y priistas nos deben al pueblo de México, y aquí Ricardo Anaya también, es en qué se gastaron el dinero. Porque en estos sexenios no construyeron aeropuertos, no construyeron ferrocarriles, abandonaron 400 hospitales, no contrataron médicos, no contrataron enfermeras, abandonaron la educación pública, abandonaron el mantenimiento de las escuelas. ¿En qué se gastaron el dinero? En sus residencias en Estados Unidos, España. La única probabilidad, Nando, es que se robaron el dinero y Vandalito Moreno nos tendría que explicar en qué se gastaron los ingresos petroleros en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De hecho, esta reforma energética que abre el sector hizo que se desplomaran los ingresos de México. Andaban del orden de unos... La balanza comercial del sector petrolero en México es cuánto vendes en el exterior y cuánto compras del exterior. Puedes tener un superávit si vendes más de lo que compras o puedes tener un déficit. Bueno, pues se les entregó Pemex con un superávit de 20,000 millones de dólares. 20,000 millones de dólares de superávit en balanza comercial. Cuando llega la 4T, después de la reforma energética del PRIAN, dejaron un déficit de 4,000 millones. O sea, pasamos de un superávit de 20,000 a un déficit de 4,000. Es decir, se desplomó. ¿Qué quiere decir? Aumentaron muchísimo las importaciones, disminuyeron las exportaciones. ¿De qué orden? Del orden de 25,000 millones de dólares, que quiere decir 500,000 millones de pesos. Si tú consideras que el presupuesto anual del estado de Querétaro son 50,000 millones, ¿de qué estamos hablando de 500,000 millones? Del presupuesto de 10 años del estado de Querétaro. Ahora, en estos años el presupuesto de Querétaro era de 40,000, incluso de 35,000 millones. Quiere decir que en realidad, es más, la discusión a nivel internacional no está en si usas los combustibles para cobrar impuestos o no, sino que el dinero que utilizas para ese dinero recabado en impuestos por los precios de los combustibles, que es, Nando, la mayor parte de los países en el mundo han utilizado siempre los combustibles. ¿Para qué? Para financiar tu estado social. Así de sencillo. La 4T, gracias al IEPS, parte del IEPS, no todo ahí, hoy está destinando casi 1 billón de pesos a programas sociales. ¿Cuánto destinó el PRI? Y ellos son los que pusieron el IEPS. Claro. Y los gasolinazos, que era, te aumento la gasolina todos los días, 1 de mes, sí o sí, aunque fueran centavos, era un centavo acumulado, porque te aumentaban la gasolina en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, el 1 de junio, el 1 de julio, el 1 de septiembre, ya el efecto acumulado, pues te lleva a un empobrecimiento de la población, a un aumento en los precios del transporte público. Te recordarás, Nando, aquí en Querétaro, era tiro por viaje que los transportistas privados del transporte público en Querétaro permanentemente querían aumentar el precio del transporte público en Querétaro y tenían razón cuando decían, pues ya nos aumentó el diésel, ya nos aumentó la gasolina, y si vemos que el diésel aumentó al doble, que es el principal combustible que utilizan los camiones del sistema urbano y también del foráneo, pues le pegabas a los jóvenes estudiantes de Colón, de San Juan del Río, de Pedro Escobedo, que venían a Querétaro. Ese es el gran problema. Y la discusión es que se los tenemos que recordar. Ellos le apuestan a una especie de amnesia del pueblo de México
y sobre todo que las y los jóvenes no vivieron estos gasolinazos. Pero los que sí vivimos los gasolinazos, pues sí nos recordamos que era una política energética, además de entreguista, era totalmente recaudatoria porque aumentaron los precios de los combustibles sin ninguna justificación. Hoy el hecho de que en México, a pesar del cierre del estrecho de Hormuz, con la doctora Claudia Sheinbaum, los precios se hayan mantenido estables, no por decreto autoritario, por una negociación con los gasolineros, y lo podemos ver, la Magna sigue andando alrededor de los 24 pesos, en algunas gasolineras está más cara, pero también digo, como consumidores, yo aquí he sugerido siempre la app de Petro Intelligence, que funciona muy bien, porque tú le pones en dónde estás y te pone alrededor, y si vas a Chihuahua te las pone alrededor. Donde andes te dice... Te da el dato. Te da el dato de a tu alrededor, de quién es la gasolinera, si es de British Petroleum, de Pemex, te dice la gasolina que estás buscando, si es la Magna, si es la Premium, si es el diésel, y te da los precios, y te da la distancia de dónde estás. Entonces, en ocasiones... Petro Intelligence Petro se llama Intelligence la aplicación. se llama la aplicación. Es la aplicación de una de las revistas más prestigiadas de análisis petrolero. Es una revista, pagas por suscripción, es cara, pero su app es barata y funciona muy bien. Entonces yo a veces no entiendo si tú en 200 metros más allá tienes una gasolinera que te va a costar 2 pesos más barato el litro de gasolina. Yo no entiendo por qué pagas 2 pesos más cuando en 200 metros puedes... Hay algo más económico. Exacto. Ángela, forma de cierre, y lo digo porque nos los escriben en el chat digital, nos pregunta José Luis Álvarez Hidalgo, el Tocho, si los recursos obtenidos del petróleo siguen representando alrededor del 30% del presupuesto federal. No, fíjate que hace mucho no. Cuando se da la gran batalla antes de la reforma energética, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que estuvimos muy activos aquí en Querétaro, con la COQUEDEP, Coordinadora Queretana en Defensa del Petróleo. En ese tiempo todavía Pemex llegó a representar entre el 35 y el 40% de los ingresos federales. Quiere 4 decir, de cada 10 pesos del 4 de cada 10 federal. pesos del presupuesto federal. 4 de cada 10 pesos invertidos en cualquier escuela federal, en la autopista México-Querétaro, empresas, en banquetas, en alumbrado público, en seguridad, en el seguro social. 4 de cada pesos venían de Pemex. No, ya no, porque México ahora con una política más racional, con la 4T, por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum tiene la idea de estabilizar la producción de petróleo en 1.800.000 barriles. Los ineficientes y corruptos panistas echaron a perder el segundo yacimiento petrolero más grande del mundo, que era Cantarell, al inyectarle nitrógeno en aras de sobreexplotarlo. En ese tiempo Fox, para que te des una idea, estaba produciendo 3 millones de barriles. Entonces, lógicamente, 3 millones de barriles, 2 millones y medio, y los vendes a más de $100 el barril. Por eso esta situación de los ingresos, porque esos ingresos fueron fabulosos. O sea, el 10% del PIB en 2008. O sea, ingresos del orden de 100,000 millones de dólares, son 2 billones de pesos de ingresos. Billones con B. Billones con B. O sea, 2 millones de pesos en 2008. Dinero totalmente dilapidado. Hoy en México los ingresos de Pemex pueden andar representando entre el 15 y el 20%. En cierta medida, en nuestro país, la economía mexicana se despetrolizó. Y tampoco está mal, porque nosotros no tenemos las reservas que, por ejemplo, tiene Venezuela, tiene Irán, Arabia Saudita. Entonces es una riqueza que se tiene que administrar de manera racional. Es decir, nosotros no estamos entre los grandes productores de petróleo.
produce mucho más Estados Unidos o Canadá o Venezuela, ¿no? Brasil nos llegó a superar. Lógicamente, pues todo Medio Oriente. Medio Oriente, ajá, exacto. Entonces ya no tiene ese peso, pero aún así es una riqueza que tenemos que cuidar, porque nos permite no importar, no depender de las fluctuaciones del precio en el extranjero y de que si quieren te venden el petróleo y si no, no. Maestro Ángel, siempre nos ilustra todos los datos que tienes en relación al tema energético. Recuerdo varios encuentros que tuviste con los panistas y priistas aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde a todos nos diste cátedra, pero a ellos les diste una arrastrada. Vemos que constantemente siguen replicando la idea de que Pemex es una empresa que ya no le sirve al pueblo de México, pero con lo que nos compartes es un periodicazo en el hocico. Administrados, esto hay que se los que decirles a los panistas, administradas por panistas, Pemex se va a la quiebra. La habían desmantelado. La 4T ha recuperado esta empresa, igual que Comisión Federal de Electricidad, que son dos empresas públicas que no tienen fines de lucro. Y que Ricardo Anaya le vaya a decir a Donald Trump, quiero que vaya y que se lo diga, que deje de invertir en hidrocarburos. Porque Donald Trump llegó a cerrar aerogeneradores, proyectos de energía renovable. A Donald Trump no le interesan paneles fotovoltaicos, no le interesan las energías renovables. Y bueno, que los panistas vayan y se lo digan a Donald Trump, pero por 5 poderosos motivos no lo van a hacer. Maestro Ángel, muchas gracias por tu participación del día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima, Nando. Nos vemos el próximo martes. Con ustedes, estimado auditorio, estuvo el maestro Ángel Valderas Puga, siempre puntual, siempre preciso, desnudando las mentiras de los priistas y de los panistas, demostrando que dato mata relato a través de una serie de información en la cual él nos explica la importancia del sector petrolífero aquí en nuestro país y también en el ámbito internacional.